Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo una pregunta. ¿La indemnización por despido es una deuda de dinero o es una deuda de valor? Es un tema relevante en épocas de crisis inflacionarias. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene como doctrina legal que los daños y perjuicios, tanto en el ámbito civil como en el laboral, son una deuda de valor, aunque en el ámbito laboral hay un poquito más de resistencia en los tribunales de trabajo en aplicarla. Pero lo cierto es que en función a la indemnización por despido, la Corte todavía no dijo nada. Sí lo dijo el Tribunal de Junín, con sede en Chacabuco, de reciente conformación, de marzo de 2021, en el cual ellos consideran a la indemnización por despido como una deuda de valor. El fallo es Orlando Evangelina contra Orsini Santiago sobre despido y la sentencia es del 25 de junio de 2021. Entre los argumentos que tiene este tribunal para llegar a esta conclusión, consideran a la suficiencia o a la falta de suficiencia de la indemnización cuando se paga fuera de término y el efecto inflacionario, digamos, sobre esta indemnización. Entonces, por un lado consideran como relevante tener en cuenta la base de cálculo, ¿no? Este salario como exigencia de valor mínimo, como ya lo decía Centeno, y que por supuesto es de carácter alimentario. Y otra cuestión muy importante, muy interesante que plantea el tribunal es la autoobligación, ¿no? Porque plantean la obligación del juez de realizar este tipo de análisis, o sea, de analizar la naturaleza jurídica de los créditos indemnizatorios en contraste con la inflación. Dijimos que no hay doctrina legal de la Suprema Corte, pero hay fallos que son posteriores a este fallo de Junín que considero tienen estrecha vinculación con lo que realizó o con lo que decidió el Tribunal de Junín con sede en Chacabuco, precisamente porque estos fallos de la Suprema Corte de los días 30 y 31 de agosto, que son 11, tratan la suficiencia del salario como pauta para base de cálculo. Y si bien no es sobre despido, es sobre una enfermedad profesional, sí es interesante el paralelismo que hace entre el 245 y las enfermedades profesionales. Considera que es una hipótesis que se debe trasladar para considerar a una indemnización o una reparación que sea justa y equitativa. Y toman como parámetro a Bisotti, de la Corte Federal. En estos fallos, en el voto de la doctora Kogan, analizan en función de la insuficiencia. O sea, les cuento un poquito cómo son los casos para poder entender cuál es el alcance de la interpretación de la Corte, ¿no? Estos 11 casos provenientes de los tribunales de La Plata correspondían a enfermedades profesionales y que plantearon la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.557 anterior a la 27.348. Recuerden que en este caso el artículo planteaba como ingreso base, como base de cálculo, el promedio de los 12 sueldos anteriores a la primera manifestación invalidante. ¿Qué había pasado en estos casos? Bueno, entre la primera manifestación invalidante y el efectivo pago que sí hizo la RT, transcurrió mucho tiempo. Entonces la persona trabajadora consideró que esa indemnización era insuficiente, lo llevó a la justicia y bueno, derivó en estos fallos de la Corte. ¿Cómo resuelve la Corte? Bueno, plantean, con cita del conocido fallo Bisotti, resuelve en tomar el 67%
del promedio de los 12 meses anteriores a ese efectivo pago, ¿sí? Y esto es interesante porque, bueno, la doctora Kogan plantea a través de la pericia contable. Entonces, por ejemplo, en el primero de los fallos, que fue Monchiero, dice, transcurrieron 9 años entre la primera manifestación invalidante y el efectivo pago. Entonces, si tomamos el promedio de esos 12 meses anteriores a la primera manifestación invalidante, nos daba 3.000 pesos. Ahora, si tomamos el promedio de los 12 meses anteriores al efectivo pago, daba 25.000 pesos. Entonces, ella llega a la conclusión que toda reducción de un crédito laboral que supere el 33% no es justo, no es equitativo y vulnera los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Y además señala que esto genera un nuevo límite para la base de cálculo. Y hay una cuestión que es interesante porque a través del fallo Bisotti, ella señala que si bien es una hipótesis diferente, resulta trasladable para poder analizar si una reparación es justa y equitativa. Entonces concluye que por encima del 33%, cualquier reducción por encima del 33% no es justa, no es equitativa, no cumple o vulnera, mejor dicho, los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Entonces acá creo que hay un paralelismo bastante interesante con lo resuelto por el Tribunal de Chacabuco, porque de estos 11 fallos se pueden observar varias cuestiones, ¿no? La primera de ellas es el hecho de que esta cuestión que traslada de uno hacia otro se resuelve con Bisotti, que era un despido para enfermedad profesional, y le da esta interpretación amplia de que es una hipótesis que resulta trasladable, hace que pensemos que en realidad no interesa si se trata de una indemnización por despido, si se trata de una reparación por accidente de trabajo o por una enfermedad profesional. Si se trata de un crédito laboral, toda reducción que sea superior a un 33% es inequitativa, vulnera estos artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Por otro lado, otro aspecto interesante es la aplicación al caso en concreto. Ella toma, yo les expliqué uno, en la ponencia van a ver que están todos los fallos identificados. Ella toma la pericia contable y si bien después en el resto de los fallos cita la doctrina de Monchiero, toma el trabajo de analizar una por una las pericias contables. Entonces es muy importante ese análisis en el caso en concreto. Y una tercera cuestión, está llevándolo a valores actuales. No lo dice expresamente, pero lo está llevando a valores actuales. Ahora el tema es ¿a qué valores actuales? Porque en realidad lo está llevando a valores actuales, a ese pago, ¿sí?, del cual ya también transcurrió mucho tiempo. Entonces, van a ver en mi trabajo que preparé unos cuadros para que ustedes vean que, digamos, estos fallos son muy interesantes para poder fundamentar la suficiencia del salario, pero también para mostrar que en realidad no es suficiente hablar de suficiencia si no hay una aplicación efectiva en el caso concreto. ¿Por qué? Porque les cuento el paralelismo. Tomamos los valores que la Corte consideró insuficiente en estos fallos de primera instancia. Cuidado, pasaron entre 5 o 6 años hasta el fallo de la instancia extraordinaria. Y con esto
tenemos ambos valores y congelé el valor de instancia extraordinaria en agosto, que es donde es la fecha de las sentencias extraordinarias, pero lo cierto es que la Corte reenvía a los tribunales inferiores para su liquidación, y hasta hace poquito había una sola y no estaba firme, así que tampoco esa gente todavía cobró. Lo cierto es que para que no haya problemas con los parámetros, tomé ambos valores y los pasé a IUS. Entonces ustedes van a observar que en el mejor de los casos mantuvieron el mismo valor real, el mismo valor adquisitivo, ¿sí? Pero en la mayoría de ellos perdieron. Entonces, si vamos a lo concreto, a lo que ese trabajador, esa trabajadora se podía comprar en primera instancia, pasaron 5 o 6 años y termina comprándose lo mismo o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, estos fallos son útiles para que nosotros podamos fundamentar sobre la suficiencia del salario. Pero no es la justicia efectiva en el caso concreto. Entonces, esto nos lleva a un par de reflexiones, ¿no? La primera de ellas es que estas cuestiones se tienen que resolver en los tribunales de primera instancia, por la inmediatez. No se puede esperar 5 o 6 años o más a la instancia extraordinaria para que se resuelva. Y segundo, y acá invito a los colegas litigantes, cuando nosotros armamos nuestras demandas, tenemos que pedir valores actuales al efectivo pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario transcurre tiempo y de nuevo se vuelve a licuar, de nuevo se vuelve a resultar una indemnización insuficiente. Entonces, volviendo al Tribunal de Chacabuco, a esta sentencia innovadora, tenemos que tener en cuenta que sin alejarnos de lo que dice la ley, la indemnización por despido, si se paga dentro de los plazos que establece la ley, es una deuda de dinero. Ahora, si tenemos en cuenta tanto lo que dijo el tribunal como lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, que el eje rector debe ser un salario justo, equitativo, que no vulnere los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, en ese caso se tiene que o debería considerarse a la indemnización, como lo hizo el Tribunal de Chacabuco, una deuda de valor, pero cuidado, llevada a valores actuales al momento del efectivo pago. Para que los jueces lo puedan hacer, nosotros tenemos que empezar a pedirlo, porque si no vamos a tener una justicia formal, pero que no resulta efectiva en el caso en concreto. Los invito a profundizar en la ponencia, espero que les guste. Hasta pronto.